¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Veo en el foro de YouTube, con el enlace privado que estamos enviando desde las 6:30 de la tarde, que os vais conectando. Tenemos 60 personas conectadas, pero tenemos 700 personas inscritas. Entiendo que no todas van a poder venir en el directo, pero también entiendo que mucha gente se tiene que sumar los próximos minutos y me imagino que estaremos ahí viendo si todo el mundo tiene el enlace, con lo cual, con Laura, que está en remoto de nuestro equipo, vamos a reenviar otra vez el enlace por si alguien no lo ha recibido, porque algún correo tengo de no recepción y eso siempre pasa con las plataformas de envío de correos electrónicos, de los spams, las promociones y todo. Bueno, para los que ya estáis conectados, enseguida presento a nuestra invitada de hoy, que es ella la protagonista y con quien queréis conectar. Hoy vamos a descubrir unos enemigos invisibles que todos tenemos a nuestro alrededor y que nos pueden hacer mucho daño, como sabéis. Hoy vamos a aprender muchas cosas nuevas. Lo haremos de la mano de una mujer muy sabia, que es la doctora Pilar Muñoz Calero. En Soy como y ets el que menjas, como sabéis, o como algunos de vosotros sabéis, nos dedicamos a divulgar temas sobre alimentación saludable, pero siempre en estas 4 masterclass online que hacemos cada año, desde este 2020, intentamos descubrir otros planos de la realidad muy vinculados a la alimentación y que son igual de necesarios y que van en paralelo a este camino de la alimentación y la salud integrativa. Y los tóxicos que nos rodean es un tema importantísimo que lo tenemos puesto como una prioridad también en nuestra agenda y no va a ser la única vez que hablemos a fondo de este tema. Hoy vamos a hablar de hasta qué punto los tóxicos nos están enfermando y no solo provocan un tipo de enfermedades conocidas, que las tenemos ahí como eso a mí no me va a pasar nunca. No solo puede pasar, sino que hay muchas otras patologías que padecemos, que ya padecemos, que no podrían explicarse por la toxicidad a la que estamos sometidos cada día, sin ansias de alarmar, sino de hacer una masterclass útil, preventiva y sobre todo descubrir, porque hay muchos temas encima de la mesa en estos momentos. El COVID evidentemente es uno y con lo cual todo lo que tiene relación con vitamina D, sistema inmunológico, etcétera. Hay otro gran tema a nivel mundial que es el cambio climático, cosa que me parece formidable, pero desafortunadamente el tema de los tóxicos no está en las agendas desde mi punto de vista como debería, ¿no? Y es seguramente tan grave y urgente como lo es el cambio climático. Al final de la sesión haremos turno de preguntas, pero el equipo está recopilando ya en el foro de YouTube cualquier duda que tengáis de todos los temas que vamos a hablar esta noche. Sabéis que la recaptación, el 100% de la recaptación de esta noche la vamos a dar a la fundación que preside la doctora Muñoz Calero para la investigación y los tratamientos de personas afectadas con sensibilidad química múltiple, que es la enfermedad por excelencia de las personas que dejan de tener tolerancia a esos tóxicos que nos rodean, pero como digo, no va a ser la única enfermedad de la que hablaremos hoy. Pilar es médico y paciente a la vez y ahora nos contará su historia y nos contará también su punto de vista. Su currículum es largo, pero si os parece, Jordi, vamos a saludarla ya. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches, Nuria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad que muy agradecida porque me hayas invitado a dar esta masterclass, porque creo que, como muy bien has dicho en tu introducción, pues es muy necesario y hay muchas cosas que, como ya verán muchas de las personas que nos están escuchando, son muy importantes de conocer. Muy bien. Pilar, voy a repasar tu currículum para que la gente sitúe un poco quién eres, los que no te conocen. Me consta que hay mucha gente que te ha seguido y que te ha oído y que está viéndote hoy también. Pilar Muñoz Calero es licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, es experta en Medicina Ambiental, máster en Psiconeuroinmunología, desde este año exponente del máster de PNI de Chevi Bardaguer, es presidenta de la Fundación Alborada y directora médica del Hospital de Día de la Fundación Alborada desde 2009, representante de la Academia Americana de Medicina Ambiental en Europa. Pilar ha centrado los tóxicos en la Facultad de Medicina, en el mundo de los médicos, cosa que no es fácil, aunque seas médico, ya que actualmente codiriges la Cátedra de Patología y Medio Ambiente de la Universidad Complutense de Madrid y ofreces la asignatura optativa, una asignatura que recibe el título O cambies de conducta o cambies de planeta.
de esta reputada universidad. Y eres muchas cosas más, las vamos a contar a lo largo de la noche, pero lo importante es que gracias a tu trayectoria y a tu vía crucis, porque también como sufridora de la enfermedad has tenido que pasar por muchas cosas, por tu insistencia y por tus conocimientos médicos, has conseguido entrar en la universidad y quizá en el formato más ortodoxo que tiene la medicina hoy, aunque a la vez eres ponente y máster de formaciones de salud integrativa, es decir, estás entre los dos mundos, haces de puente, con lo cual estás abriendo un campo para intentar que esta medicina ortodoxa y la alternativa para poner unos títulos algún día se encuentren. Es decir, eres la persona, eres el puente de unión y ojalá eso abra muchas puertas de aquí en un futuro para que la medicina se entienda de una forma mucho más holística. Y esta noche seguro que esto lo vamos a entender más. Has remado para todos nosotros de alguna manera y esto es muy, muy importante. Pero vayamos un poco al principio. Mira, acaba de salir un ebook que te cita una ambientóloga que se llama Eva Ligeström, que el ebook se llama Casas sin tóxicos, lo recomiendo. Y en boca de Pilar Muñoz Calero, la ambientóloga Eva dice, de Pilar, el ser humano ha sido demasiado ingenuo al pensar que después de contaminar el aire, el agua, la tierra y los alimentos, transformando el clima, destruyendo bosques y selvas, nada de esto influiría en nuestra salud. Dice Pilar, qué ingenuos que hemos sido. Además, hemos concentrado químicos aún peores en el interior de nuestras casas y edificios, mientras se sigue afirmando que son inocuos y que no hay evidencias. Y dices, la capacidad individual para enfermar ante esta dramática situación va a depender de muchos factores, de la genética, de la carga total, del estado nutricional, del sistema desintoxicante, pero todos somos soldados caminando sobre un campo minado. ¿Es tan dramática la situación, Pilar, como que estamos caminando encima de un campo minado? ¿Es así? Sí, literalmente, yo considero, es una frase que suena realmente, bueno, muy, muy terrible, pero es que es así. Es decir, ha habido algo que tú has comentado, Nuria, que es muy importante, que con esta charla yo desde luego no pretendo alarmar, pero sí pretendo ser suficientemente honesta y suficientemente valiente y suficientemente realista como para contar de verdad la situación en la que estamos. Es como lo que ocurre con el cambio climático. Cuántas veces hemos querido cerrar los ojos y cerrar los ojos ante tantas evidencias. Entonces a mí realmente estoy también en ese puente, como también muy bien decían, ese puente en el cual no quiero alarmar, pero tampoco quiero minimizar el momento el que estamos viviendo con respecto a los tóxicos. Después iremos a lo concreto, pero vamos a entrar poco a poco a ver por qué está pasando, que, no sé, que tenga tanto vínculo el tóxico que nos rodea con enfermedades tan graves como el cáncer. Ya se dice que el 90% de los cánceres pueden ser ambientales. Y cuando dicen eso, se están refiriendo a los tóxicos en gran medida, ¿no? Sí, 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 por supuesto, eso lo dijo Christopher Wilde. Christopher Wilde es uno de los mayores representantes del IARC, como todos sabéis, ¿no? Una institución absolutamente oficial, que son los que de alguna manera clasifican las sustancias que son cancerígenas, probablemente cancerígenas o posiblemente cancerígenas o cancerígenas, y realmente en un congreso que hubo hace ya bastantes años de epidemiología en Cataluña precisamente, vino él, se reunieron más de 1.500 epidemiólogos de todo el mundo y dijo esta frase tan impresionantemente tajante, ¿no? 1500, dijo precisamente, el 90% de los casos de cáncer son de origen ambiental, 2 de cada 3 se podrían evitar. Tú sufres sensibilidad química múltiple, Pilar, es decir, la enfermedad en la que la persona pierde la tolerancia a sustancias químicas presentes en el medio ambiente. Pero cuéntame tú un poco mejor, antes de tu historia, ¿qué es la sensibilidad química múltiple? Pues efectivamente, la sensibilidad química múltiple, como muy bien has dicho, es una pérdida de tolerancia a muchos contaminantes que están en nuestro entorno, que tienen que ver con lo que bebemos, con lo que comemos, con lo que respiramos, con lo que nos ponemos en la piel y que realmente pues, es una pérdida de tolerancia incluso a dosis
infinitamente pequeñas, o sea, realmente dosis a veces muy, muy, muy pequeñas y sin embargo se pueden llegar a producir reacciones que pueden ser pues leves, moderadas, pero en algunos casos incluso muy graves y severas. Cuéntanos un poco tu historia. ¿Cuándo empezó tu enfermedad? Bueno, me toca ahora como muchas veces, ¿no? Al principio me costaba mucho hablar de ello porque de alguna manera, si quieras o no, es un poco desnudar parte de ti, parte de tu vida, de tu biografía, de tu alma, porque realmente estas enfermedades, como esta precisamente, muchas enfermedades ambientales, pero sobre todo esta enfermedad de la sensibilidad química, pues es una enfermedad todavía desconocida, por lo tanto muy cuestionada, por lo tanto es algo realmente duro y difícil, ¿no? Porque al no ser comprendida y no ser conocida, pues se cuestiona y aparentemente parece que son personas, como en ese caso a mí me tacharon también de que son problemas psiquiátricos o psicológicos, ¿no? Entonces yo empecé, pues mira, te puedo decir, hace más de 20 años y era aparentemente una persona, entre comillas, normal, lo que llamábamos una persona normal, haciendo una vida normal, que para mí ahora eso no es lo normal, por supuesto, pero era una persona fumadora, era una persona pues como prácticamente casi todo el mundo, pues una persona que utilizaba pues los productos que se utilizan hoy día. Por ejemplo, yo recuerdo que iba al supermercado y prácticamente un carrito entero en el supermercado eran productos de limpieza de todo tipo. Uno para el baño, otro para el salón, otro para los cristales. Es decir, no era consciente de que prácticamente, bueno, pues casi la mitad de mi compra eran productos de limpieza, también a veces productos cosméticos y tal, pero que ya no solamente eran temas de alimentación, sino de todo eso. Entonces, bueno, pues yo era precisamente por el desconocimiento que tenía ante eso, pues hacía una vida como todo el mundo, o como casi todo el mundo, y no era nada consciente de que todas estas cosas me podían estar dañando. Y bueno, poco a poco yo también hice la carrera de odontología, eso quiere decir que estaba en contacto con productos muy tóxicos o muy contaminantes como el mercurio. Yo preparaba pues las amalgamas de mercurio y durante más, me parece que fueron pues como 5 o 6 años que estuve trabajando como odontólogo y estaba muy en contacto diariamente con todos estos productos, ¿no? Y sobre todo con mercurio y sustancias también muy tóxicas. Y bueno, pues poco a poco fui sintiéndome que estaba cansada, pues que a veces tenía una sensación como de que no me acordaba de las cosas, empecé poco a poco a perder un poco la memoria, empecé a tener pues dolores de cabeza que no eran muy frecuentes en mí, pero sobre todo lo que más me llamaba la atención era un cansancio, agotamiento, pero incluso un cansancio físico, un cansancio también anímico, era como de repente empezó también como con una tristeza, que no sabía exactamente qué es lo que me pasaba, como una pérdida totalmente de estímulo, o sea, no tenía ilusión por nada, también empecé a obsesionarme mucho por las cosas, empecé a tener pues como intolerancias alimentarias, a notar que había alimentos que no me sentaban bien, problemas digestivos, dolores musculares, pero todo eso era algo que iba poco a poco, que se iba desarrollando poco a poco y aparentemente no eran cosas graves. Entonces yo acudía pues a algunos de los especialistas, ¿no? Colegas míos, oye, me está pasando esto, no sé qué me ocurre y tal, y aparentemente pues me hacían lógicamente las analíticas que hacen siempre y los parámetros eran normales y siempre me decían que no me ocurría nada y que no me ocurría nada. Pero claro, yo cada vez estaba peor y llegaba un momento en que yo sentía que cada vez estaba envejeciendo a una velocidad que no era lógica, que no era normal. Yo por entonces tenía unos 40 años y claro, pues tenía un deterioro de calidad de vida y tal que no tenía ningún sentido, sobre todo porque yo siempre he sido una persona pues muy con mucha fuerza, muy activa, muy vital, me encantaba estudiar y llegaba un momento en el que me costaba todo eso un mundo, ¿no? Y bueno, pues así fue poco a poco, hasta que llegó un momento en el que llegué a quedarme así poco a poco, llegué a quedarme en una silla de ruedas, llegué a pesar Wow. 35
yo mido 1,70, con lo cual no soy una persona bajita, y llegué a pesar 35 kilos y no podía prácticamente caminar y llegué a un grado extremo. Recuerdo que algunos de los análisis que me hicieron, en mi caso, porque aquí hay muchos casos un poco diferentes, pero en mi caso tenía unos niveles de mercurio que eran incompatibles con la vida. De hecho, me lo repitieron en 3 ocasiones en el laboratorio y decían, es imposible, tendrías que estar prácticamente muerta para tener estos niveles de mercurio. Luego ya a lo largo de la charla iremos explicando por qué y cómo se produce todo esto, ¿no? Y bueno, pues así fue hasta que llegó un momento en el que me quedé tan enferma, no podía comer, no toleraba absolutamente nada, me quedé, fíjate, yo no podía ni siquiera vivir dentro de mi casa, tenía que vivir fuera, tenía la suerte de vivir en una zona pues más alejada de Madrid, que tenía una pequeña finca con un jardín, y entonces tenía a veces que ponerme una tienda de campaña y ponerme a dormir fuera, porque realmente incluso lo que emitían las paredes con la pintura por ejemplo, los barnices que podían tener en el suelo, en las maderas, en las puertas, pues llegué a tener tan extrema sensibilidad que ni siquiera lo toleraba. Y entonces, bueno, pues así fue hasta un momento determinado en que ya busqué ayuda porque me estaba muriendo. Y fue cuando me fui a Dallas, oí hablar de Dallas, que era un centro eh, de medicina ambiental de los más importantes del mundo, por no decir el más importante del mundo quizá, y con más experiencia. Y bueno, pues ahí el doctor William Rea me recibió. Le llaman UCA, que es una unidad de control ambiental. Allí me recibió después de poder ir en un avión especial, puesto que no podía ir ni siquiera en un avión comercial, porque no podía tolerar estar con más gente. Y allí cuando llegué, pues el doctor William Rea, recuerdo que me miró a los ojos y me dijo, no sé si voy a poder hacer algo ya por ti. Realmente no sé si has venido ya muy tarde. Bueno, yo recuerdo que me dejó mi hijo, en aquel momento uno de mis hijos tenía 13 años y me dejó en el avión y se despidió de mí con lágrimas en los ojos y me dijo, mamá, vuelve. Y yo recuerdo que cuando el doctor William Rea, después de haber atravesado miles de kilómetros en aquel avión, que casi me muero en el camino, y cuando me dijo que no creía que pudiera hacer ya nada por mí, recuerdo que le miré y le dije, doctor, sí va a poder hacer algo por mí, vamos a luchar los dos y realmente yo sé que voy a salir adelante. Y así fue durante 7 meses. Realmente fue dramático, tenía unas crisis tremendas, llegué a tener 40, llegaba a 40, 42 de fiebre, con unas convulsiones, no toleraba prácticamente al principio los tratamientos. Es decir, yo estoy contando un caso muy extremo, o sea, mi caso fue muy grave. No todo el mundo que tiene sensibilidad química llega hasta esta gravedad, ¿no? Pero por eso yo muchas veces transmito la esperanza, ¿no?, a mis pacientes. Si yo he salido adelante, estoy segura de que puede salir casi todo el mundo, porque realmente incluso William Rea, recuerdo que me dijo que después de haber visto a más de 30.000 personas afectadas, pues que yo era uno de los casos más graves que había tenido, ¿no? Y bueno, pues así fue durante 7 meses, un día tras otro, ahí fui pues recuperándome poco a poco. Y recuerdo que allí precisamente los martes dentro del centro había un lugar donde se reunían los mejores expertos de medicina ambiental de los diferentes estados de Estados Unidos. Acudían allí para hablar de medicina ambiental, se presentaban casos de pacientes complicados, casos difíciles. Y bueno, entonces recuerdo que como yo además era médico, además de paciente, me invitaban a que yo pudiera acudir. Al principio pues yo acudía con una silla de ruedas y casi no podía ni enterarme de lo que estaba escuchando, pero así durante los 7 meses ahí fue cuando empecé yo a estudiar medicina ambiental, precisamente descubriendo en mi propio cuerpo y con mi propia experiencia aquello que se estaba estudiando y que después para mí fue mi gran pasión, como sigue siendo hoy día la gran pasión para mí, que es la medicina ambiental. La medicina ambiental, un concepto que seguramente no está suficientemente en la cabeza de la gente y que ya a partir de hoy ya podemos empezar a hacerlo popular, más popular, medicina ambiental. Después hablaremos de tratamientos, hablaremos del mercurio. Sé que la gente tendrá muchas dudas sobre cada una de las cosas que estamos contando, pero cuenta primero cómo afecta la exposición de tóxicos a nuestro organismo en todos los sentidos o órganos o sistemas importantes que quieras contar. ¿Cómo afecta el tóxico a nuestro organismo? Mira, pues para eso lo primero de todo hay que decir, hay que hablar de que los tóxicos, las características de los tóxicos. Los tóxicos se llaman también xenobióticos.
Xenobiótico quiere decir es una sustancia ajena a la vida. Es decir, son tóxicos y son sustancias que son ajenas, no pertenecen a la vida. Cuando entran a nuestro organismo, bien a través del aire, o inhalándolos, a través de la comida, de la alimentación, a través de las cremas, a través de la piel, pues cuando entran, el organismo se encuentra con que tiene unos compuestos que no pertenecen a la vida. Y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esto? Es decir, no es un aminoácido que lo puedo convertir en proteína, no es un lípido, no es un hidrato de carbono, sino que ¿qué hago? Entonces, el cuerpo no lo puede convertir en parte de la vida, no puede de alguna manera generar asimilarlo, ¿no? Sino que cuando se encuentra con ello, lo único que puede hacer es dos cosas: intentar eliminarlo o, si no, compartimentarlo, o sea, acumularlo. De tal forma que muchas veces muchos de estos contaminantes tienen una gran dificultad para ser eliminados, incluso a veces algunos de ellos son más tóxicos cuando entran en el cuerpo que fuera de él. Es decir, se producen una serie de biotransformaciones y eso va haciendo que el tóxico a veces sea incluso más peligroso una vez que ha entrado dentro de nuestro organismo que fuera. Entonces, pues una vez que ya está ahí, ¿qué es otra de las características más importantes de estos xenobióticos? Que son lipofílicos, liposolubles. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se acumulan en la grasa. Y entonces, ¿dónde tenemos grasa nosotros en nuestro cuerpo? No solamente la grasa que todos conocemos en el abdomen, que podemos tener esa grasa que muchas veces nos sobra, sino la grasa, esa grasa buena, esa grasa beneficiosa que nos protege y que de entrada está en las membranas de todas las células de nuestro cuerpo, sobre todo de nuestro cerebro. Tenemos unas membranas que tienen una doble capa de fosfolípidos y que hacen que de alguna forma esos nos protegen. ¿Qué ocurre? Como estos tóxicos son liposolubles, pues estas membranas, estos lípidos, esta grasa que está en el cuerpo, lo atrapa, lo secuestra, y entonces estos tóxicos penetran incluso a través de la membrana de estas células hasta entrar en el citoplasma, en el interior de la célula, y pueden incluso atravesar la membrana del núcleo, pueden dañar nuestro ADN y pueden entrar en cualquier órgano del cuerpo. Ese es uno de los grandes dramas que yo siempre digo y recuerdo. Nuestro cuerpo se ha convertido en un laboratorio. Igual que nosotros en un momento determinado ponemos en un laboratorio, se hace una mezcla, ¿no?, de cloro y de sodio y se forma el cloruro sódico, que es una sal. ¿Qué ocurre cuando en nuestro cuerpo entra la cantidad de contaminantes a los que estamos expuestos durante las 24 horas del día? Pues no sabemos, muchas veces hay antagonismos, hay sinergias, hay una serie de mezclas, hay un montón de reacciones que se desconocen, o sea que ni siquiera podemos estar seguros de que cuando una mezcla se forma, por ejemplo, un talato con un bisfenol A o un tetracloroetileno o un parabén, y todo eso se mezcla, se forma un cóctel y se forma una mezcla en el que no sabemos muchas veces dentro de nuestro organismo cómo y qué es lo que va a hacer. Por lo tanto, estos tóxicos pueden entrar en cualquier órgano, pueden dañar cualquier órgano, incluso de uno de los más importantes, que sería nuestro sistema de detoxificación. Nuestro sistema de detoxificación, todo el mundo piensa que es el hígado, y es verdad, en el hígado es donde más se expresan, ¿vale? Se expresa esta función, pero no quiere decir que prácticamente todas las células del cuerpo tienen este sistema de desintoxicación. Entonces, ahí se generan una serie de reacciones. Este sistema de desintoxicación que nos ayuda a intentar liberarnos de estos tóxicos, también muchas veces puede ser dañado. Y puede ser dañado de tal manera que se produce lo que yo muchas veces digo que es uno de los conceptos más importantes en la medicina ambiental, que es la carga tóxica, el aumento de la carga tóxica. Es como si en un momento determinado tuviéramos un vaso y vamos poco a poco llenándolo, 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 hasta que llega un momento en que una gota produce la ruptura de esa homeostasis, ese equilibrio, esa capacidad que tiene el organismo de mantener un cierto equilibrio, y eso se rompe y entonces se desencadena la enfermedad. Y puede ser cualquier síntoma, puede ser también, por supuesto, una alteración del sistema inmune, un daño a todas nuestras células. Hay muchos estudios ya, como dicen, como hay muchos tóxicos que pueden dañar directamente a nuestros leucocitos,
linfocitos, a nuestros neutrófilos, que puede haber una serie de alteraciones que van a hacer que tengamos ya un sistema inmune mucho más vulnerable y por lo tanto va a ser mucho más difícil que nuestro organismo pueda reaccionar o pueda defendernos o pueda actuar de manera correcta ante cualquier agresión que tengamos desde el exterior. Puede ser que tengamos una carga tóxica elevada, que seguramente la mayoría, como desconocemos este cóctel, como bien dices, la tenemos, esta carga tóxica, pero que se mantenga ahí, aún con un sistema inmunológico débil, se mantenga, y un detonante, tener o no tener este detonante, nos destroce la vida de alguna manera. Es decir, a mí me gustaría que contaras ejemplos concretos de detonantes que son muy bestias. A mí me cuesta mucho entender cómo podemos tener esa gota que dices que colma el vaso. A veces puede ser una mudanza porque vamos a vivir en una casa que se ha pintado recientemente, o que la hemos pintado, o que la hemos limpiado demasiado. Eso puede ser un detonante. Una mudanza, o comprar un día un producto muy fuerte porque tienes muchas hormigas en casa y dices, me voy a comprar aquello que las mate, bueno, definitivamente. Y yo conozco un caso de un paciente, de mi marido, que a partir de un mata hormigas desencadenó la sensibilidad química múltiple. Si no hubiera comprado aquel producto tan bestia, no hubiera despertado la enfermedad. El cóctel va de un día para otro, va de si no hubiera hecho esa mudanza. ¿Es tan así? Si no hubiera hecho esa mudanza, si esa persona, ese fue su detonante, no podemos olvidar que el detonante es esa gota que colma el vaso. Por lo tanto, no podemos olvidarnos que existe ya previamente una carga tóxica en el organismo. Eso es lo que me ocurrió a mí también en un momento determinado. Esa carga tóxica está alta. Si no hubiera en ese momento, pues yo qué sé, me da igual, compras una insecticida para las hormigas o para las patatas, como yo he conocido algún caso, un caso tremendo, que era un producto para lo mismo, para que las patatas no empezaran a alterarse, ¿sabes? Y empezara a germinar, pues también es tremendo, o sea, me da igual, o sea, puede ser eso, puede ir a una casa recién pintada, puede ir a una tienda que de repente con un ambientador de esos tremendos, puede ser una persona que va al campo y en ese momento pues lo mismo, está cerca de algún sitio que acaban de fumigar o en tu pueblo y de repente hay una fumigación pues porque ha habido una epidemia de lo que sea, también de mosquitos en el pueblo, es decir, es cualquier cosa que efectivamente en ese momento produzca esa ruptura y se produzca entonces bueno, pues ese desencadenamiento, ¿no? Pero no podemos olvidarnos que existe ya previamente una carga tóxica. Es un poco lo que te decía antes, Nuria, si resulta que nosotros no somos conscientes y nuestro cuerpo va poco a poco acumulando. Mira, hay un concepto muy importante, que es que no quiero que se me olvide en la charla, porque es que es vital, que es uno de los conceptos más importantes en la medicina ambiental, el concepto de adaptación, ¿vale? A ver, vamos a poner un ejemplo, porque a mí me gusta que la gente entienda las cosas. Si un niño de 8 o 10 años empieza a fumar, ¿qué le ocurre a ese niño? Tiene náuseas, se marea, vomita, bueno, y de alguna manera su cuerpo está rechazando eso. ¿Qué pasa si ese niño sigue fumando al día siguiente y al otro y al otro y al otro? Pues que llega un momento en el que ese sistema de alarma, que es un sistema saludable, porque lo que es saludable es que nuestro cuerpo, en un momento determinado, si le entra un tóxico, nos defienda y de alguna manera lo rechace. Cuando ya hemos obligado, como si dijéramos, al cuerpo a estar continuamente exponiéndose a ciertas cosas, el cuerpo no le queda más remedio ya que romper esa alarma y dice, vale, pues ya está, vamos a seguir aquí a intentar acumular esto. ¿Qué ocurre? En ese momento, nuestra interpretación, ¿cuál es? Nuestra interpretación es, fíjate qué bien, qué fuerte estoy. Ahora fumo y no toso, y no tengo náuseas y no vomito. Eso quiere decir que ya no me hace daño. Eso es un error grandísimo. Es decir, nosotros que nos adaptemos para algo en un momento determinado, en una situación aguda, es absolutamente indispensable, porque si no, ante cualquier cambio, nos moriríamos. Es decir, tenemos que tener una capacidad, pero cuando eso se dilata en el tiempo y cada vez es más tiempo y se cronifica, entonces lo único que ocurre es que rompemos el sistema de alarma saludable del cuerpo,
empezamos a llenar nuestro cuerpo de ese tóxico, nuestro cuerpo ya no da señales de que eso le hace daño, por lo tanto, es cuando acabamos enfermándonos. Y cuando ya la persona con sensibilidad química ya vuelve a tener otra vez un sistema de alarma, es cuando ya el cuerpo está tan saturado que vuelve a tener ese sistema de alarma y pierde la tolerancia a cualquier dosis de tóxicos, porque dijéramos, como si dijéramos, ya está el cuerpo, el bidón está lleno, ya no cabe más. Entonces se produce esa ruptura y esa incapacidad de tolerar nada más. Entonces tenemos que entender que hay un sistema de alarma en un principio que es saludable, que si yo tengo en mi casa una alarma es para que no entren los ladrones. Por lo tanto, si tengo la alarma rota, entrarán los ladrones y me robarán. Los tóxicos son esos ladrones. Si rompemos ese sistema de alarma saludable, van a entrar y nos van a dañar. Y sin embargo, luego llegará un momento en el que esa sobrecarga hará que ya no podemos tolerar nada más. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo fuerte es que pasamos de la adaptación a que el vaso se desborda. Es como que no hay un término medio. O sea, nuestro cuerpo se acostumbra, que dices que es bueno, pero en parte es malo, porque no tienes cada día el aviso, porque el niño de 8 años ha dejado de toser, increíble, fuma, tiene 8 años y a la semana el cuerpo se le ha acostumbrado y ya no tose cuando está fumando. O sea, me parece brutal el ejemplo. Pero pasamos de aquí a que cuando saltan todas las alarmas es que tienes una sensibilidad química múltiple que ya, o sea, te tienes que tratar, estás enfermo y ya no hay vuelta y no hay marcha atrás, ¿no? Es bestia. Pero sin hablar solo de sensibilidad química múltiple, hay otras enfermedades muy presentes en la actualidad que la gente desconoce, que no sé si están provocadas solo por la carga tóxica, pero que tienen mucha relación. Me las dijiste y lo hemos publicitado para que gente que quizá lo padece o familiares de o gente que quiere entenderlo mejor estén aquí escuchando. Fibromialgia, fatiga crónica, electrosensibilidad, síndrome de sensibilización central, la SCC, que se diagnostica tanto en mujeres que tienen también un buen cóctel de fibromialgia, fatiga crónica, depresión, que tienen este nombre que se está poniendo, y colon irritable, que está al orden del día. ¿Cuál es el denominador común de todas estas enfermedades, tipo fatiga crónica con colon irritable, como para que pueda ser un desencadenante la carga tóxica? Bueno, porque efectivamente se manifiestan de maneras diferentes, tienen cada una sus propias características, pero hay un denominador común y ese denominador común es efectivamente son enfermedades ambientales y enfermedades que están vinculadas con esa carga tóxica, todas ellas, y con lo que llamamos la sensibilización central, que esto es muy importante, porque vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos un sistema, el sistema nervioso central, lo que ocurre es que estos tóxicos realmente lo que están haciendo es alterar o dañar, y entonces se va produciendo como una especie de sensibilización neural, una inflamación neurogénica, entonces donde los químicos van a actuar aumentando continuamente y retroalimentando esta sensibilización. También en el cerebro, que entra también a través de la barrera hematocefálica, aparece también una sensibilización del sistema límbico. Entonces, todo esto lo que va a hacer es que aparezcan una cantidad de síntomas que son muy características de todas estas enfermedades, este abanico de enfermedades de sensibilización, síndrome de sensibilización central. Nosotros tenemos un sistema nervioso que llamamos el sistema nervioso autónomo, ¿vale? El sistema nervioso autónomo se llama así porque es autónomo, es decir, no depende de nosotros, y menos mal, porque ¿qué es lo que tiene que ver con el sistema nervioso? Pues nuestro latido cardíaco, nuestra respiración. Imaginaros que tuviera que depender nuestra respiración, nuestro latido del corazón, que tuviera que depender de nosotros. Por la noche cuando nos dormimos, pues ya nos habríamos muerto. Quiero decir que va por su cuenta y que funciona de alguna manera, de una manera autónoma. Pues este sistema nervioso autónomo inerva prácticamente todos los órganos del cuerpo. Y normalmente este es una de las sensibilizaciones que aparecen, este sistema nervioso autónomo, y que suele aparecer en una característica muy frecuente en todos estos pacientes, que es lo que llamamos una disautonomía.
Es decir, el sistema nervioso autónomo tiene que ver con el sistema simpático y parasimpático que van mediados de alguna manera por diferentes neurotransmisores, por diferentes transmisores, ¿vale? Y que si se produce tienen que estar equilibrados, se produce un desequilibrio, entonces se produce una mayor actividad del sistema simpático o una mayor actividad del sistema parasimpático. Y eso va a hacer que tengamos, por ejemplo, en estos pacientes, pues una gran sudoración o al revés, personas que no son capaces de sudar, personas que tienen alteraciones, por ejemplo, arritmias, taquicardias, o al revés, personas que tienen bradicardias, es decir, van todos los órganos con los que está inervando ese sistema nervioso autónomo, se va a alterar de tal manera que se produce esta disautonomía, y esta es la característica común que tiene todas estas patologías que tú muy bien has dicho: fibromialgia, electrohipersensibilidad, síndrome de fatiga crónica, colon irritable, sensibilidad química múltiple, etcétera. ¿Intestino qué papel juega? Porque normalmente decimos que muchas enfermedades autoinmunes como las que estamos comentando, y también las del intestino digestivas, las extradigestivas y las digestivas, como un colon irritable o permeabilidades varias a disbiosis, el intestino es el denominador común. ¿Qué papel juega entonces el tóxico en este intestino si lo estás contando todo desde la sensibilización neural? ¿O es aquello del eje intestino-cerebro? Claro, por supuesto, ya sabemos, lo sabemos muy bien, tú te lo sabes muy bien, ese eje, ¿no? Desde el cerebro, intestino, sistema inmune, es decir, lo que tenemos que volver a recuperar, que eso es lo que nos ha hecho perder un poco la medicina tal y como la hemos estudiado nosotros en la carrera de medicina, son esos compartimentos estancos, esos órganos, esas superespecialidades que sabemos mucho de una cosa. Aquí todo está relacionado. Esa visión holística del cuerpo humano está todo relacionado, y eso es súper importante tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Qué papel juega el intestino? Un papel imprescindible, pero además ya no solamente por este eje, sino que es imprescindible también porque los alimentos, que la mayoría de ellos que comemos cuando no tomamos alimentos orgánicos o ecológicos, son alimentos que están cargados de pesticidas, de colorantes, de aditivos, de conservantes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando entran ya en nuestro intestino, ya están dañando nuestra flora bacteriana, ya están alterando el pH tanto del intestino como del estómago. Y una cosa curiosísima que muchas veces la gente desconoce: hay una competencia. Es decir, cuando un alimento con sus nutrientes y a la vez ese alimento, además de nutrientes, tiene también esos tóxicos, estos pesticidas, cuando llega al intestino, resulta que es que lo que ocurre es que compiten a la hora de absorber. A veces el intestino le dice: no podemos pasar los dos a la vez, no podemos pasar el nutriente junto con el tóxico, sino que a veces el tóxico pasa e impide que el nutriente pase. Es decir, hay una serie de alteraciones, desequilibra todas las cepas bacterianas de nuestra flora bacteriana beneficiosa, altera en gran medida, por ejemplo, la flora, una de las cepas que más claramente se alteran es la flora, la proteolítica, la familia de las proteolíticas. Entonces, produce una serie de alteraciones a nivel del intestino que efectivamente provocan muchísimos problemas, no solamente en el intestino en sí, sino por el déficit muchas veces de la absorción de muchos nutrientes, también provoca alteraciones en el interior de nuestro organismo. Un porrón de preguntas, he mirado un momento el foro, creo que alguna de estas la voy a preguntar ahora y sirva para responder a alguien, porque hay mucha pregunta y muy interesante toda. Si el intestino tiene relación, si nos aparece esta microbiota alterada, ¿serviría una prueba de heces que mira las proteolíticas y muchas otras bacterias, hongos, parásitos de nuestra flora, o tendríamos que hacer una prueba de metales pesados para ir más al grano? ¿O harías las dos pruebas? Ambas cosas, siempre. Yo en mis pacientes, siempre, pero siempre, es el 100% de los casos, les hago una prueba de disbiosis, un análisis de heces, siempre, porque me va a dar una idea bastante importante de cómo está esa persona a todos los niveles, y también además voy a mirar también los niveles de metales pesados, o bien en el pelo, o en la orina, o en la sangre, en el eritrocito, en el plasma. Es decir, hay diferentes maneras de medirlo, porque no siempre toda la información nos la da el análisis de heces. Necesitamos complementarlo con otra información.
Hay una cosa que me paranoia un poco, Pilar, y es, no queremos una sociedad que esté todo el día limpiándolo todo. Si limpiamos con tóxicos del supermercado, seguro que no, pero que igualmente para que la flora esté diversa, siempre decimos que no puede ser este entorno tan hostil para los bichitos, de que lo limpiamos todo, que a los niños los duchamos cada día para que esté todo súper mega limpio, y entonces estamos empobreciendo nuestra microbiota. Y a la vez nos dicen, me acuerdo mucho de un estudio de Sanitol del 2018 que decía, de la cocina, ya que entramos a hablar de cosas concretas, los sitios donde más bacterias concentran y que tenemos que tener más cuidado son los estropajos, las tablas de madera de cortar y las zonas húmedas y la nevera. Y decía en concreto, en los estropajos y en las tablas de cortar de madera encontramos sobre todo Campylobacter, E. coli y Streptococcus. Y entonces dices, bueno, ¿limpio o no limpio? Porque el Campylobacter a mí me ha aparecido el test de heces y me está jodiendo la vida. Y resulta que será porque no limpio demasiado o porque no limpio nunca la tabla de cortar de madera. Pero claro, a la vez estamos también ahora con el COVID, ¿no? Si nos pasamos todo el día, que si gel, que si mascarilla, que si tal, en estos entornos burbuja, siempre nos habéis dicho que esto no generaba diversidad bacteriana. Entonces, ¿qué hacemos? Porque ahora cada día yo miro la tabla de cortar y digo, hay un E. coli aquí. ¿Tú qué harías? Mira, vamos a ver, hay una cosa muy clara. De entrada, ante esa duda, que es verdad que es muy lógica y que la tengas y que mucha gente se lo planteará, pero hay una cosa muy clara. Los virus, las bacterias, de entrada son seres vivos. O sea, quiero decir, que entran dentro de lo que podríamos llamar biológicamente, ¿no? Dentro de nuestro organismo. Los xenobióticos son, la mayoría de contaminantes además son sintéticos, es decir, no tienen nada que ver, como he dicho, son xenobióticos. Por lo tanto, el cuerpo siempre va a poder funcionar mejor o va a poder, como si dijéramos, compatibilizar mejor cuando tratamos de estos virus o bacterias que, por supuesto, los xenobióticos. ¿Qué pasa? Que es verdad que es importante tener en cuenta, si nosotros estamos ya con un organismo muy deteriorado, lleno de carga tóxica, con una debilidad a todos los niveles, con una incapacidad de toxificar importante y además nos exponemos y también con una alteración del sistema inmune, como hemos visto antes, precisamente por estos tóxicos, y además nos exponemos efectivamente a ciertos microorganismos, pues efectivamente nuestro cuerpo no va a tener la capacidad de ayudarnos para defendernos de esto, pero desde luego tiene una mayor capacidad. Sin embargo, con los tóxicos, ¿no? Entonces, el equilibrio, es decir, sentido común, yo creo que es algo que lo hemos perdido. De verdad, yo lo digo continuamente en cualquier charla que doy. Hemos perdido el sentido común, hemos perdido ese equilibrio, esa homeostasis, esa capacidad de poder ver qué hago. O sea, no me tengo que dedicar a limpiar continuamente porque es un exceso tremendo lo que está ocurriendo. Y que también, antes de que se me olvide, me gustaría comentarlo ahora. Estas mezclas, lo que está pasando con el coronavirus, por supuesto que es súper importante limpiar, pero es que el coronavirus se trata y se muere con agua y jabón. Con agua y jabón. Esos spikes del coronavirus que tienen la coronita, que por eso se llama así, directamente tú vas a desintegrar y no van a poder entrar en ese receptor y de alguna manera entonces ese efecto ya lo estamos anulando. Entonces, ese exceso, fijaros los problemas que está, por ejemplo, ahora mismo por esa especie de obsesión de limpiar y más ahora con el coronavirus, las mezclas que se están generando, estamos teniendo unos problemas tremendos. Por ejemplo, cuando se mezcla lejía con amoníaco, pues genera una serie de vapores que son muy tóxicos y pueden dañar nuestras vías respiratorias. Por eso los alergólogos están diciendo, y a partir del tema del coronavirus, cuidado, están subiendo muchísimo los problemas de alergia, los problemas de reacciones pulmonares. Hay que tener muchísimo cuidado. La lejía con el alcohol, por ejemplo, en gel, puede producir cloroformo, esa mezcla produce cloroformo. Y lo que puede dañar también a nuestro sistema nervioso, al hígado, a los ojos, a la piel. La lejía con vinagre, porque la gente al final dice, venga, voy a echar un poquito de lejía y un poquito de amoníaco, y si puedo vinagre, y si puedo, y le voy añadiendo todo. Pues la lejía con el vinagre genera gases muy tóxicos, que también pueden dañar nuestro pulmón. El cloro y el vinagre, otra mezcla también que usa mucha gente, y puede formar gas de cloro, y puede causar tos, problemas para respirar, quemaduras.
bicarbonato de sodio con vinagre. Es decir, así podría deciros un montón de mezclas. Y ya no solamente eso, sino a una mayor concentración, incluso de la que se debería de utilizar. Entonces, esto me preocupa mucho, ese afán de limpiar para acabar con todos los microorganismos, y no nos estamos dando cuenta que esos microorganismos son importantes. Habría que tener un buen sistema inmune, un buen organismo sano para que pudiera con esos microorganismos. ¿Y de qué manera podemos tener ese organismo también sano? Por supuesto, quitando todo aquello o todo lo posible aquello que no corresponde a la vida, que son los tóxicos que no pertenecen a nuestro organismo. Eso, desde luego, es mi punto de vista y mi visión. Me encantaría ver los productos que tienes en casa, Pilar, para limpiar. Es decir, debajo de la pica de las casas de la gente suele haber lejía, amoníaco, KH7, TEN, baño, digo marcas por decir las comunes que se compran en el supermercado. Debes tener vinagre, limón y poco más, ¿no? Bicarbonato sódico. No sabes lo que yo he ahorrado, porque era de unas personas, además, de las que utilizaba lo que te puedes imaginar, que me lo creía todo, que este producto para el cristal, y este para el baño, y este para la cocina, y somos tontos y nos lo creemos todo. Y yo llevaba ya, como he dicho antes, un carrito lleno de cosas. Bueno, pues no sabes lo que he ahorrado además con eso. Es que yo tengo bicarbonato, limón y ya está. Tengo un jabón ecológico sin fragancia, y que realmente, bueno, pues cuando tengo una mancha que veo que no se quita eso, pues le pongo un poquito de jabón en la lavadora y punto. Pero yo la lavadora solamente con bicarbonato, y lo llevo usando años, porque te das cuenta que yo estoy con este tema y yo descubrí todo esto hace más de 20 años. Entonces, O sea, pues bicarbonato directamente a la lavadora y, por ejemplo, lavaplatos, no sé si tienes, ¿qué pones en el lavaplatos en vez de una pastilla? Bueno, es verdad que el lavaplatos a veces lo limpio con bicarbonato, pero es verdad que hay unos productos ecológicos muy buenos también que se pueden poner en lavaplatos, en lavavajillas, y que se puede poner un poquito, nada, una pizca, y con eso ya lo limpia perfectamente. Hay un tema de los disruptores endocrinos que tenemos que hablar. Ahora que hemos pasado por la cocina, nos iremos un momento al baño, ¿no? Nicolás Olea y todo su equipo desde Granada hace más de 25 años, que son unos abanderados de la investigación de la relación de los disruptores endocrinos y el cáncer de mama. Y hay grandes estudios sobre la incidencia del uso de desodorante convencional con casos de cáncer de mama, mucha más incidencia. Cómo sube la estadística. En los desodorantes hay un tóxico, he leído, que es el clorhidrato de aluminio, aparte de parabenos y siliconas. Esto es letal, ¿no? Es decir, es urgente que la gente entienda que tenemos que dejar de usar desodorantes convencionales, sobre todo las mujeres, por la proximidad con la mama, por el cáncer de mama, que hay tanto cáncer de mama. Sí, pero bueno, no solamente el cáncer de mama, hay muchos estudios ya que relacionan, por ejemplo, el Alzheimer con el aluminio, ¿no? Además, es como siempre, si además no solamente lleva el aluminio los desodorantes, sino que hay otras muchas productos que también nos encontramos que tienen aluminio, incluso desde desde baterías de cocina que todavía están hechas con aluminio, algunos antiácidos que tienen también aluminio, como coadyuvante en muchas vacunas. Es decir, que va entrando el aluminio por diferentes lugares. Ese es el gran problema, que cada uno en su producto que vende o que ofrece, pues dice, es seguro porque es legal, porque esta dosis está permitida. Pero claro, imagínate la trampa y la perversión que hay aquí detrás. Es legal, y como es legal, es seguro, porque simplemente estamos teniendo en cuenta una dosis permitida de X microgramos por litro de una cantidad de igual de aluminio, de parabeno, de lo que sea, en un solo producto. Pero alguien ha sumado la cantidad de productos que nos exponemos a lo largo del día y de la noche. Entonces es una trampa. Por el hecho de que una sustancia sea legal, nunca lo podemos confundir y decir que es seguro. Es que se tendría que estudiar el cóctel, porque si no sale la Agencia de Seguridad Alimentaria de turno y te dice que no hay evidencia sobre estos argumentos. Y es que se tendría que estudiar el cóctel para jugar todos con las cartas abiertas. Y si nadie lo estudia, no pueden seguir diciendo que es seguro. Y a nosotros nos falta un estudio para decir que el cóctel es muy peligroso. Pero a la vista está alergias, rinitis, asma, conjuntivitis, sinusitis y todas las enfermedades autoinmunes que hemos estado contando hasta ahora. Pasta de dientes ricas en flúor en la web organicsmagazine.com, de una compañera periodista
que es para mí la web más completa en España sobre cosmética ecológica, hablan de que las pastas de dientes ricas en flúor tienen una probada acción antitiroidea. Se ha hablado mucho también de los efectos del flúor, Pilar. Sí, 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 incluso también dicen que, bueno, hay estudios que también nombran el flúor vinculado directamente con alteraciones también neurológicas, ¿no? También, fíjate, está relacionado con problemas, con dolencias estomacales, con erupción cutánea, con el deterioro del metabolismo de la glucosa, con daño cerebral, es decir, hasta reducción del coeficiente intelectual. Hay estudios que Wow. vinculan flúor. Los filtros solares es otro temazo, ¿no? Hay una denuncia del Departamento de Farmacología de la Universidad de Zúrich que denuncia que la mayor parte de los protectores solares tienen actividad hormonal y seguimos con filtros solares convencionales y encima evitando que entre el sol en nuestra piel, que, bueno, por una parte, durante tantos años, con el argumento del miedo lógico del cáncer de piel, no hemos estado expuestos al sol y cuando nos exponemos al sol nos ponemos un filtro solar convencional lleno de tóxicos y gafas de sol, con lo cual la vitamina D, pues ya vemos cómo estamos, país mediterráneo y con unos niveles de vitamina D bajo cero, peor que algún país del norte de Europa, o eso dicen los expertos. Sí, sí, y además es un gran problema, efectivamente. Ahora mismo, bueno, y es que yo creo que no hay una persona que tenga una vitamina D a unos niveles normales. Y realmente la vitamina D ya no es un problema solamente del tema para el calcio, para mejorar la absorción del calcio, etcétera, sino que también es anticancerígeno, también es importante para el sistema inmune. Entonces, bueno, pues hay productos tan tóxicos como las benzofenonas, por ejemplo, los derivados del alcanfor, y entonces son contaminantes hormonales, y esto lo tiene también los filtros solares, ¿no? Y a veces, pues bueno, pues hay que tener muchísimo cuidado porque es peor el remedio que la enfermedad. Aquí sí que es verdad esta frase. Sería importante, desde mi punto de vista, sería mucho más importante, pues que sepamos tomar el sol en las horas prudentes, que no sean las horas de mayor riesgo, y bueno, y no ponernos ahí tirados ahí, sino que bueno, pues a lo mejor, pues directamente, pues a lo mejor con un sombrero, pero es muy importante tomar el sol, es muy importante. Y desde luego yo no soy partidaria de utilizar filtros solares, y si se utilizan filtros solares, de todas maneras, por supuesto que sean ecológicos para que no tengan este tipo de contaminantes. ¿Qué usas para lavarte los dientes, Pilar? Que ya lo están preguntando. Pues mira, yo uso para lavar los dientes una pasta de dientes salina. A veces utilizo agua y bicarbonato, nada más, hago una pasta. A veces también con arcilla blanca, hago también una pasta y me lo limpio. Y luego, pues bueno, yo tengo la suerte de que tengo un hijo que vive en Canadá, en Vancouver, y que hay unos productos allí maravillosos que son unas pastas de dientes que están hechas prácticamente como si te tomaras fruta. Hay algunas que están hechas de jengibre, otras de manzana verde, y que son maravillosas, que no tienen ningún producto, nada más que están hechos de cosas naturales, y que la verdad que son maravillosos. Pero cada vez hay más productos, para que puedan sustituir a las pastas de dientes tremendas, ¿no?, que llevan de todo. Para la vida de un adulto cuando ha sido niño o ha estado en la barriga de una embarazada, ¿qué relevancia tiene la exposición a tóxicos durante el embarazo para el resto de la vida de una persona? Pues enorme, has tocado un punto realmente. Además yo soy pediatra, soy neonatólogo, y realmente digo, oye, no hay derecho, sobre todo no hay derecho, porque muchas veces los padres tienen información de este tipo, pero y a lo mejor no le dan importancia y dicen, bueno, pues será para tanto. Pues cuántas veces he oído, ¿no? Pues bueno, pues de algo hay que morir, pues qué le vamos a hacer, pues hay que vivir, ¿no? Entonces, claro, esa postura pues está muy bien para el adulto que decide sobre su vida, pero cuando estás viendo que tienen hijos y que tienen hijos pequeños y que a lo mejor no le dan importancia a esta información que están recibiendo, a mí me produce una gran tristeza, porque realmente los niños en ese momento no pueden elegir, ellos no pueden tomar esa decisión, y las madres, también las embarazadas, ¿no? Pues es enormemente importante, porque algunos de los problemas del embarazo que asociados a las sustancias tóxicas, pues que están en el hogar, pues tienen que ver con abortos, con nacimientos prematuros, con bajo peso al nacer, incluso con malformaciones congénitas. E imaginaros además
que luego a veces estas sustancias, estos tóxicos a los que nos exponemos, son transgeneracionales, es decir, que a lo mejor una madre embarazada se ha expuesto a un disruptor endocrino, a un contaminante, y resulta que está haciendo que con mayor facilidad su hijo o su hija tenga un cáncer de próstata o de mama cuando ya sea adulto. Entonces son transgeneracionales, van pasando de una generación a otra, entonces realmente tienen un criterio de peligrosidad tremendo. Y estos hay muchísimos estudios. Nicolás Olea, como antes le has nombrado, que realmente es un experto en todo esto, lleva presentando muchísimos estudios, llevamos mucho tiempo luchando, incluso ahora se ha cuestionado en la Comisión Europea, que son la única institución oficial que que tiene la capacidad de ejecutar ciertas decisiones. Ha habido varias denuncias por parte del Parlamento Europeo y pues para que de alguna forma tomen medidas con respecto a todos estos contaminantes, sobre todo por el riesgo que tienen, ¿no?, en los bebés, en los recién nacidos. Y bueno, pues no está siendo fácil porque claro, no es lo mismo decir un tóxico es peligroso o puede ser peligroso a partir de cierta dosis a el criterio de peligrosidad novedoso en la toxicología de hoy día, que es como que entra dentro de las características de los disruptores endocrinos, que es incluso a dosis mínimas puede llegar más a ser más peligroso. Es decir, no hay una dosis segura, aunque sea una dosis muy pequeña. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que la propia Comisión Europea pues está teniendo una gran dificultad porque, claro, ¿qué hacen? Están por un lado, ¿para qué está la balanza de la salud de la humanidad? Y por otro lado está la economía. ¿Cómo podemos retirar la cantidad de tóxicos, de contaminantes, de disruptores endocrinos? ¿Cómo vamos a poder retirar eso? ¿Y qué va a pasar con todas estas industrias? Es decir, y ahí estamos con ese gran problema y llevamos ya muchos años luchando, exigiendo el principio de precaución, exigiendo, bueno, pues que cambien ese criterio de peligrosidad para que no haya sustancias contaminantes que no se puedan legalizar a ninguna dosis, sino que deban de ser retirados absolutamente del mercado, como ocurrió, por ejemplo, con el DDT. El DDT se prohibió. Bueno, pues exactamente eso debería de pasar con muchísimos otros contaminantes, precisamente por estos efectos, sobre todo en el desarrollo y en el niño y en la mujer embarazada. Tú que sabes mucho de tóxicos, si ponemos en una balanza glifosato, herbicida, pesticida, bisfenol del plástico, de los tuppers y mercurio, ¿mercurio te preocupa más que el resto? Por saber, ¿eh? ¿El mercurio te preocupa? Ahora que hablábamos de embarazadas, yo me acuerdo mucho cuando estaba embarazada que se empezaba a hablar ya de los pescados grandes, están muy intoxicados, la población infantil, las embarazadas no deben tomar pescado grande y salen listas que se actualizan encima cada año porque están cargadas de mercurio. Y pensé, uy, 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 entonces no es seguro para nadie. Están protegiendo a una parte de la población que son las embarazadas y los niños, pero si están diciendo eso, ¿y al resto qué pasa? ¿Que los queremos matar o qué? Y pensé, wow, el mercurio, qué daño puede hacer, porque si ya salen hasta los organismos oficiales a advertir que no se coma pescado, con todo la parte económica que puede revertir en eso, por ejemplo, con la gente que vive de la pesca, ¿no? Si aquí han salido ya y han saltado las alarmas, es que el mercurio será mucho peor que el bisfenol, pero esto lo dice mi cabeza, ¿eh? Bueno, a ver, yo sinceramente no te podría decir, fíjate, fácilmente cuál sería. Es como, ¿cuál te parece el tóxico más? Porque influyen muchas cosas, influye también las características de la persona a la que se expone, ¿no? Por ejemplo, imagínate un pesticida, un órgano fosforado o un órgano clorado, me da igual, pues es un glifosato o un
la gente que nos está escuchando. Sí, 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 por supuesto que sí. Es decir, mi visión es hacer una anamnesis, un diagnóstico, es tener una visión panorámica del cuerpo de esa persona para ver cuál es su carga tóxica, para ver cómo responde a esos tóxicos, para ver eso, por supuesto. Pero también te podrías sorprender muchísimo cómo hay muchas personas que pueden llegar con un colon irritable o que pueden llegar por otra multitud de síntomas, con un problema que tenga una disbiosis o porque tenga intolerancias alimentarias. Y te podría sorprender cómo acabo descubriendo que casi todos ellos tienen un grado de sensibilidad química. En el fondo, ¿qué quiere decir sensibilidad química? Que eres químicamente sensible. Es decir, ¿y qué pasa? Que hay diferentes grados. Hay un grado desde leve, moderado a severo. Entonces, una persona que tiene un grado sencillo, un grado más leve, pues puede que no tenga ni idea, que no lo sepa. Y yo lo que voy a hacer es ayudarle a subir a ese diagnóstico, porque hay muchos casos que están totalmente infradiagnosticados. Y además no solamente eso, sino que muchos me vienen en un estado de falsa tolerancia, de enmascaramiento o de lo que hablábamos antes, adaptación. Si ese ejemplo que puse antes de este niño que fuma y que empezó luego a fumar y que ya no tenía ningún síntoma, tú imagínate que ese niño me viene en ese momento o ese adolescente ya me viene en ese momento que está fumando y que aparentemente no tiene ningún síntoma. ¿Sabes lo primero que haría yo? Primero le quitaría por supuesto, le quitaría el tabaco. ¿Qué ocurre? Que cuando tú le quitas algo a una persona que está expuesta a un contaminante de una forma muy continuada, lo que se va a empezar a producir es un estado de desadaptación. Se empieza a desadaptar. Y de pronto, cuando ya le has quitado toda esa contaminación, al final, ¿qué ocurre? Que lo que ocurre es que esa persona empieza a tener esos síntomas cada vez que se expone. De hecho, hay personas que, por ejemplo, dejan de fumar y se encuentran peor cuando están dejando de fumar, cuando han dejado de fumar, que cuando fumaban, porque su cuerpo empieza a desadaptarse, empieza a perder esa tolerancia forzada para intentar, no le queda más remedio que intentar luchar con esos químicos, ¿no?, a los que les estás exponiendo. Y entonces a veces se encuentran peor y de hecho hay gente que dice, yo voy a volver a fumar otra vez porque es que me encontraba mucho mejor antes que ahora. Eso pasa igual con mucha gente. Entonces yo lo que hago que es, hago un diagnóstico y una buena anamnesis de su lugar de trabajo, de su lugar de vivienda, no solamente de su cuerpo, también tengo en cuenta los otros hábitats. Entonces, cuando yo veo y percibo que en su entorno hay mucho tóxico, entonces empezamos a hacer una limpieza por ejemplo, de su casa, de su vivienda, de su oficina, y cuando esa persona empieza a limpiar, empieza a darse cuenta cada vez que se vuelve a exponer otra vez a alguno de esos tóxicos, que eso le dañaba y antes no se daba cuenta. Entonces, eso me puede pasar con muchos de los pacientes que llegan a la consulta. Este test casero, esta anamnesis, ¿tiene algún otro test como para evaluar la carga tóxica del paciente? ¿Hay alguna otra forma de evaluarlo? ¿Algún otro test? ¿O es este cuestionario, esta anamnesis clínica? A ver, es importantísimo, igual que tú te llega una persona y te dice, te duele la cabeza y tú le haces una exploración, le exploras el abdomen, le auscultas, ves cómo respira, le tomas el pulso, tú estás haciendo una exploración y estás haciendo una anamnesis. Pues es igual de importante hacer una anamnesis y una exploración de los lugares donde tú estás, porque ese lugar te puede sanar o te puede enfermar. Si tú tienes una casa, tú tienes un entorno, tú tienes una oficina que está lleno de contaminantes, eso lo que te va a hacer es, te va a enfermar. Y si tú cambias eso, lo que te va a ayudar es a sanar. Por lo tanto, lo más importante es la clínica y esas preguntas para poder ver esa anamnesis como un detective, que para poder ver exactamente qué es lo que tienes en tu entorno. Entonces, luego además hay un cuestionario que se llama el test Kesi, que es un cuestionario muy importante para ver si tienes sensibilidad química y qué grado de sensibilidad química tienes. Es un cuestionario que es importante conocerlo en profundidad, porque no lo debe de realizar directamente el propio paciente o la propia persona que viene, sino el médico tiene que saber hacer las preguntas muy bien hechas para poder desenmascarar a veces respuestas que no sean las adecuadas o las correctas. Pero una manera más muy importante, de verdad, es tener una idea de todo el entorno de esa persona. Hablemos de dieta. Hay también un método que sigues como médico y como PNI
que es la dieta rotatoria. ¿Eso qué es, Pilar? Pues mira, la dieta rotatoria, como dice la propia palabra, rota. Tienes que rotar el alimento. Mira, para que lo veas, porque me gusta siempre poner ejemplos. Cuando yo llegué allí a Dallas, a Estados Unidos, tan enferma, yo no toleraba nada más que 4 alimentos. Toleraba nada más que la patata, el calabacín, toleraba el arroz y el pollo. Eran mis 4 alimentos, nada más que podía tolerar. No podía comer nada más, tenía unas reacciones muy, muy severas. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos con la dieta rotatoria? Si nosotros igual, lo vais a entender muy claramente, igual que he puesto el ejemplo antes del tabaco. Si un niño fuma un cigarro y tose y tiene su sistema de alarma y en ese momento se da cuenta que eso le sienta mal, pero si sigue fumando otro día y otro día y otro día, empieza el estado de adaptación, el estado de enmascaramiento o de tolerancia y ya ese niño no tiene síntomas. Pasa igual con un alimento. Imagínate que a ti te sienta mal el chocolate y tú te lo tomas un día. Entonces, igual que ese niño que ha fumado un día, pues puedes tener tus reacciones y tu cuerpo reacciona a ese chocolate. Pero ¿qué pasa si todos los días tomas chocolate? Pues empiezas ese estado de adaptación, de tolerancia, de enmascaramiento. Tu cuerpo lo toma, no eres consciente que te hace daño, aunque internamente sí que te está haciendo daño. Igual que el tabaco, sí que te está haciendo daño. Al final, tú no tienes esos síntomas, no toses, a lo mejor no tienes aparentemente ningún síntoma, pero luego con el tiempo te aparecerá una bronquitis o te aparecerá un cáncer o lo que sea. Pues esto pasa igual. Entonces, si nosotros un alimento lo que queremos es darnos cuenta, primero, darnos cuenta si nos sienta bien o mal, es decir, que por tanto la dieta rotatoria es una herramienta que es diagnóstica. Yo, si tomo un día chocolate, imagínate, el lunes, y no lo vuelvo a repetir hasta el sábado, yo estoy dejando suficientes días como para que yo la próxima vez que vuelva a tomar chocolate sea como la primera vez, como el primer cigarro que me fumo. Y de esa forma voy a ver, si yo me sienta mal el chocolate, a los 5 días me va a sentar mal y me voy a dar cuenta. Y si no me sienta mal, pues no voy a reaccionar. Por un lado, por lo tanto, es una herramienta diagnóstica y por otro lado, también es una herramienta preventiva, porque si no repetimos demasiadas veces el alimento, ayudamos a que no nos sensibilicemos a él. Se ha visto y hay muchos estudios que demuestran que cuanto más repitas un alimento, más te sensibilizarás a él. Por lo tanto, si te acabas sensibilizando a él, vas a acabar reaccionando a él. Así que, en concepto, la dieta rotatoria es una herramienta diagnóstica importante en medicina ambiental, es una herramienta también preventiva para evitar que nos sensibilicemos a los alimentos. Es muy importante saber hacerla muy bien. En mi caso, yo tuve que hacer una dieta rotatoria no de 4 días, que es lo que normalmente se hace, sino yo estaba tan mal y tan grave, no toleraba nada, que mi dieta rotatoria llegó a ser hasta de 8 o 9 días. Es decir, yo me tomaba una cosa un día y no podía repetirlo hasta 8 o 9 días después para no sensibilizarme a ello. Entonces, explicar la dieta rotatoria es mucho más complejo porque hay que ver las familias de los alimentos dependiendo de si es familia o no. Es decir, pero el concepto básico para que lo entendáis es ese. Y esta es solo una parte del tratamiento porque si se ponen en tus manos, pues habrá muchas otras cosas que abordar. La Sí, inmunoterapia, por ejemplo, cuéntala un poco sí, también. son test precisamente tiene que ver con esta pérdida de tolerancia, ¿no? De los pacientes. ¿Por qué? Pues de estas personas. ¿Por qué? Pues porque normalmente lo que hacemos se llama inmunoterapia a bajas dosis, test de provocación, neutralización, y lo que hacemos es probar con estas personas con unas pruebas que serían más complicadas, pero son unos test cutáneos, ¿vale? Y entonces probar, exponer a esa persona con unas diluciones muy, muy elevadas, las diluciones, es decir, es un alimento muy, muy, muy poquito concentrado, muy diluido, y entonces vamos exponiendo para provocar esos síntomas. Cuando vamos exponiendo, primero les ponemos a una concentración 3, luego a una 4, luego a una 5, entonces cuando vamos de alguna forma exponiendo a esa persona, van repitiendo, reproduciendo los síntomas, pero por supuesto mucho más suaves que si esa persona se expusiera de forma directa, ¿no? a ese contaminante o a ese tóxico o a ese alimento, y nos aparece el punto en el que esa persona deja de reaccionar a ese alimento o a ese contaminante, a lo que queramos valorar, y en ese momento ese es el punto de neutralización que esa persona va a poder utilizar para que no vuelva a reaccionar a ese alimento y poder volver a tolerarlo.
Antes has dicho una frase que me parece brutal. Los tóxicos compiten con los nutrientes, fallan los mecanismos y los nutrientes no llegan donde tienen que llegar porque están ahí, puerta de entrada, y el tóxico no deja entrar al nutriente o no deja que se absorba el alimento. Con lo cual, seguramente te vendrán pacientes desnutridos o que comen saludable, pero no absorben esos nutrientes porque hay mucha carga tóxica. ¿Cómo lo haces para devolver a esa persona la capacidad de absorber o que tenga nutrientes rápidamente para que se recupere? ¿Nutrientes vía intravenosa o cómo se hace? Sí, a ver, lo primero de todo, siempre, siempre les mando alimentación ecológica, sin duda, porque el mayor tratamiento, el mejor tratamiento y más eficaz es el control ambiental. A nivel de vivienda, a nivel de alimentación, eso es lo más importante de todo, porque estamos haciendo que cada vez entonces al intestino le lleguen alimentos que sean con sus propios nutrientes. La mayoría de las veces ya me vienen con, les hago un análisis de heces, la mayoría de las veces me vienen ya con un intestino, bueno, en muy malas condiciones. Entonces, que efectivamente, ¿qué necesito? Tengo que romper ese círculo vicioso, porque si yo se lo doy por vía oral, los nutrientes no se absorben, muchas veces, aunque tomen suplementos nutricionales, tampoco lo absorben, y si yo necesito romper ese círculo vicioso, lo que hago es coger la vía intravenosa. ¿Por qué? Por esa vía intravenosa, si yo necesito que le llegue 1 gramo de magnesio, o necesito que le llegue 20 gramos de vitamina C, o le necesito que le llegue cualquier zinc, que son no solamente nutrientes para nutrirnos, sino que también actúan como cofactores o como coenzimas absolutamente indispensables para que nuestras rutas de desintoxicación y nuestro sistema de desintoxicación funcione de forma correcta, pues lo que voy a hacer es ayudar a que la persona empiece primero a que esos cofactores, esas coenzimas, empiecen a mejorar su sistema de desintoxicación, esa carga tóxica va a mejorar. Por otro lado, voy tratando también el intestino de tal manera que la vía de elección, lógicamente, que sería la oral más adelante, pues ya funcione de forma más correcta. También he investigado su vivienda, por lo tanto, todo el control ambiental no solamente son los alimentos, sino los productos de limpieza, en la ropa, en los muebles, en los productos que están en su vivienda. Y entonces todo eso va haciendo que voy, como si dijéramos, abordando el organismo desde diferentes ángulos para ir mejorando, ir haciendo que todo, en lugar de convertirse en un feedback hacia abajo, es uno hacia arriba. Y de alguna manera invertimos de estar cada vez más enfermos a estar cada vez más saludables. En el caso que sí que los absorban, das suplementos, no entremos en detalles, pero a grandes términos, ¿qué familias de suplementación tendrían que estar presentes siempre para tratar casos como los que estamos hablando? De Bueno, gente con carga tóxica. lo que siempre trato es de mejorar de entrada las fase 1 y fase 2 de desintoxicación. Bueno, depende luego de la clínica, de los síntomas de cada uno, depende de también cómo esté su intestino, depende de cuándo puedo dar probióticos, dependiendo si tiene SIBO, si no tiene SIBO. Es decir, tengo en cuenta muchas cosas, no hay solamente unos suplementos que, para mí sí que es verdad que hay como si dijéramos un kit básico, que sería como cuando uno va con su neceser a pasar los fines de semana por ahí y siempre lo lleva, y ese kit básico es vitamina C, es trisales, sería, por ejemplo, omegas, que serían muy, muy importantes, y en un principio magnesio. Quizá esos serían los más básicos. Luego, por supuesto, muchísimos más, pero en cada caso ya los personalizo. Pero eso sería como el denominador común importantísimo para todos. ¿Por qué magnesio? ¿Qué hace el magnesio? Uf, el magnesio es un cofactor de unas 200 funciones metabólicas del organismo. Es muy importante, actúa a muchos niveles en el propio ciclo de metilación, es un cofactor importantísimo, y realmente sin magnesio, aparte de las funciones que ya todos conocemos, ¿no? Las funciones imprescindibles del magnesio. De hecho, fíjate que se está viendo que algunas personas con muerte súbita, deportistas, gente sanísima, gente que no, bueno, pues que aparentemente están muy sanos y han tenido una muerte súbita, y he leído ya algunos estudios que hablan de la posibilidad de por un déficit de los depósitos de magnesio. Entonces, en un momento determinado hay un fallo cardíaco. Entonces, el magnesio es imprescindible y vital, simplemente para que funcione bien básicamente nuestro corazón, nuestros músculos, pero desde luego es un cofactor importantísimo en muchísimas funciones metabólicas del organismo.
Y para que lo entienda, ¿en estos pacientes hay déficit o es que directamente quieres más dosis en un organismo que puede no tener déficit y quieres reforzarlo con más dosis de magnesio? No, prácticamente tienen déficit de casi todos estos nutrientes. Una persona para que haya desarrollado sensibilidad química en sí mismo ya me está diciendo que tiene un déficit de nutrientes, un déficit vitamínico, un déficit de... A veces es más frecuente el déficit. A veces lo que pueden tener es al revés. Pueden tener un exceso de algunas vitaminas, pero no es porque tomen más de las debidas, sino porque hay una alteración en los procesos metabólicos, en las propias rutas que tienen metabólicas, los propios, incluso los minerales o las vitaminas o los oligoelementos. Entonces, realmente la mayoría, de todas formas, suelen tener un déficit, por eso no tienen la capacidad también de desintoxicar, les faltan estos cofactores, estas coenzimas, y es muy importante ayudarles para que se rompa, como te decía antes, ese círculo vicioso y que cada vez vayan a peor. La gente que nos está escuchando, si mirara su analítica, has dicho déficit en general de nutrientes, pero tú verías una analítica y seguro que dirías, uff, carga tóxica, lo estoy viendo. ¿Qué parámetros deben hacer saltar las alarmas de la gente que dice, ahora he entendido que quizás mi intolerancia es también por la carga tóxica, no solo por la carga tóxica, porque hay muchos factores, pero también por el tema ambiental? ¿Qué verías? ¿Verías una, no sé, vitamina D por el suelo? ¿Qué verías que lo verías rápido con una analítica de sangre? De sangre, digo, no digo el test de heces. Claro, el tema es que, por ejemplo, el magnesio es muy difícil ver un déficit de magnesio porque nuestro cuerpo precisamente tiene ese sistema de seguridad en el cual, como por ejemplo, algunos nutrientes tan importantes como el magnesio, si faltara en el plasma, pues nos moriríamos. Es que realmente no podríamos, no sobreviviríamos. Entonces siempre tiene, como si dijéramos, esa necesidad de que haya una cierta cantidad de magnesio en el plasma. Pero eso no quiere decir que todos nuestros órganos necesitan unos depósitos determinados de minerales, de oligoelementos, de vitaminas. Entonces, si los depósitos van y de alguna manera ya no se están vaciando porque está continuamente saliendo de esos depósitos el magnesio al plasma para que pueda hacer las funciones vitales y de alguna manera que podamos sobrevivir, pues entonces en un momento de exceso es cuando vamos a necesitar más cantidad de magnesio, esos depósitos están vacíos y es cuando podemos tener el problema. Entonces, hay veces que una analítica de sangre plasmática normal, como la que nos puede hacer, no nos va a dar ese dato. Nos lo va a dar a veces mucho más, por ejemplo, una analítica de sangre intraeritrocitaria dentro del eritrocito, nos da unos signos más claros, nos da una idea más clara de cómo podemos estar de estos niveles a nivel orina, pelo y sobre todo test de provocación. Es decir, los test de provocación, nosotros hacemos a veces test de provocación de magnesio para que entiendas. O sea, por ejemplo, medimos en orina el magnesio, los niveles de magnesio, y después ponemos un suero intravenoso con 1 gramo, 2 gramos de magnesio. Entonces después volvemos otra vez a medir en orina los niveles de magnesio. Si salen muy pequeños, o sea, si salen unos niveles muy bajos, después de haber puesto intravenoso a lo mejor 2 gramos de magnesio, pues ¿qué nos va a decir? Que el cuerpo con una esponja lo ha chupado, que ha querido decir que yo puedo tener un análisis de sangre en plasma con unos niveles de magnesio normales, pero esto me está diciendo que si yo después de ponerle 2 gramos intravenoso lo ha chupado todo y se lo ha quedado todo y casi no ha eliminado nada de magnesio, quiere decir que lo ha cogido y el cuerpo lo ha absorbido porque lo necesitaba. Si, sin embargo, salen unos ciertos niveles de magnesio en orina, pues el cuerpo va a coger lo que necesita y el resto lo va a eliminar. Entonces, hay otras muchas maneras que no solamente se detectan a través de un análisis de sangre normal y corriente. Para ti el tratamiento debe incluir oxigenoterapia, hidroterapias de colon, saunas tratadas, ejercicios de respiración y relajación, porque la parte emocional también es muy importante, ¿verdad? Totalmente. Es vital. O sea, que aprendamos a querer nuestro cuerpo, a sentirlo, a sentir que son 60 billones de células que nos transportan y que gracias a ellas estamos vivas y que nosotros... Yo, fíjate, fue una de las cosas que más me pasó cuando estuve allí en Dallas y muriéndome casi. Recuerdo que fue una experiencia impresionante porque lloraba, pero lloraba de la emoción y de gratitud
porque realmente, claro, yo era una persona que había sido una terrorista con mi cuerpo. O sea, verdaderamente, imagínate una persona fumadora, además yo era una fumadora de estas tremendas, me llegaba a fumar 2 cajetillas diarias, o sea, era una cosa tremenda y yo decía, ¿cómo? Yo me acuerdo que les decía a mí, pero ¿cómo me habéis podido aguantar? O sea, ¿cómo es posible que hayáis podido soportar todo este maltrato que he tenido durante todos estos años y a pesar de todo aquí estáis manteniéndome y sigo viva gracias a vosotras, gracias a que mis células soportaron todo ese daño y soportaron y me mantuvieron? Entonces creo que es muy importante esa sensación de eso, esa relajación, esa meditación, ese encuentro con nuestro cuerpo, el sentir que realmente son seres vivos que están ahí con nosotros y que comparten nuestra vida bueno, y que a través de ellos nosotros podemos expresarnos. Yo puedo hablar ahora y puedo estar dando esta charla porque tengo unas células que me están ahí manteniendo. O sea, entonces todo eso, esa parte emocional, esa parte de gratitud y esa parte de sentirnos, dar gracias a la vida cada día, de sentirnos emocionados por estar vivos y que sepamos valorar todo eso, para mí es indispensable y estoy segura. Me decía el doctor William Rea, ¿no? Cuando se dice, no sé cómo has podido salir adelante, eras de verdad un depósito de residuos tóxicos, los niveles que tú tenías de todo era tremendo y además me Tu hacían actitud, análisis ¿no? Tu actitud, ¿Perdón? tu actitud, tu energía, tu positivismo, ¿no? Tu manera de ser, tu personalidad, que solo el primer día que te conocí ya la trasladas. Eso fue lo que te salvó, ¿no? Seguramente. En gran medida, también lo otro, por supuesto, todo, pero fue muy importante mi actitud. Claro, no todo el mundo tiene esta capacidad ni esta personalidad. Cuando tienen crisis, y tú lo sabes muy bien, una persona con sensibilidad química múltiple, habrá pacientes que no se pueden mover de la cama o que necesiten que alguien los alimente o que les ayuden en sus necesidades básicas o los costes que esto tiene, que mucha gente no se los puede permitir y es muy caro. Y después las organizaciones e instituciones que no ayudan, que silencian este tipo de enfermedades, ¿no? Y desde diferentes sitios se ha pedido varias veces al Ministerio de Salud respuestas para paliar los daños psíquicos, familiares, sociales, económicos, laborales y jurídicos de las personas que padecen sensibilidad química múltiple, ¿no? Es como que todo está sufriéndose en silencio y así no ayuda a una persona a tener una actitud positiva. Es una enfermedad muy cruel y es verdad que es difícil, pero también es cierto que de alguna forma, pues bueno, es verdad que hay que luchar a todos los niveles, pero desde luego que os digo que la actitud es muy importante y es una de las cosas que yo, Nuria, les intento trasladar a todos mis pacientes. O sea, a todos mis pacientes, perdona un segundito, mi amor, que no puedo, que estoy dando una clase. A todos mis pacientes siempre les intento trasladar, además de decirles, es importante que toméis estos nutrientes, que toméis estos suplementos, que hagáis esto, hagáis tal. Siempre, de alguna manera, les digo, bueno, lo que nos da libertad en la vida no es lo que nos pasa, que a veces no podemos evitarlo, sino cómo lo vivimos. Pero como tú dices, es realmente de una gran crueldad, es muy tremenda, es muy difícil, porque además es una enfermedad todavía no reconocida en muchos países. Por supuesto, no reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Es una enfermedad en la que no hay ayudas. Yo he ido como perito médico, como perito a muchos juzgados para intentar ayudar y conseguir capacidades, que no es fácil. A veces tampoco les dan las bajas. Claro, claro que sí, estoy completamente de acuerdo contigo que es una crueldad, pero cualquier cosa cruel que nos pase en la vida, el intentar sacar, aunque sea muy difícil, lo mejor de nosotros mismos para luchar contra eso, nos va a ayudar siempre mucho más que si solamente lo vemos todo negro y nos desesperamos. Eso es así. Ahora que vamos todos con mascarilla y hace muchos meses que tengo este tema en la cabeza, un tema que, bueno, que voy a publicar en la siguiente revista que tiene acceso los socios de la comunidad de Soy como y ets el que menges, que nos están siguiendo hoy muchos de ellos. Saben que tienen estas 4 masterclass online, pero una de las cosas que ofrecemos, muchas conferencias de salud en vídeo y 2 revistas con artículos inéditos y en profundidad. Yo me estaba esperando escribir uno a la charla de hoy porque va vinculado, porque quería hablar de, y el titular va a ser algo así como ellas o ellos deberán llevar mascarilla para toda la vida. O sea, estamos todo el día, ostras, esto, ¿cuándo se va a terminar? Es que lo que más nos molesta es todo el día ir con la boca tapada, con la nariz tapada, que no se puede respirar, que qué calor, que no sé qué. Y yo que he conocido casos que tienen que llevar aquellas mascarillas, pienso, vamos a dar visibilidad a esta enfermedad ahora que todos lo estamos padeciendo y que podemos pensar, wow, ¿cómo se puede vivir toda la vida así?
que tienen que ir súper tapados porque no pueden prácticamente ni salir a la calle. Ya no digo entrar en una tienda de ropa de esas insultantemente perfumadas, es que no pueden ni salir a la calle y tienen que ir tapados como estamos yendo tapados. Y es el momento de dar visibilidad a esta enfermedad. Ahora es el momento que todos los periodistas publiquemos eso para que se hable de la sensibilidad química múltiple, porque hay una parte que nos está sensibilizando con ellos porque pensamos, no se puede vivir. ¿Cómo que no se puede vivir? Pues hay gente que vive así, toda la vida está con la cara tapada, ¿no? Y no puede respirar. Sí, pero además, Nuria, fíjate con la diferencia de que las mascarillas que lleva la mayoría de la gente son unas mascarillas finitas que yo decía, Dios mío, digo, esto es una maravilla, porque las mascarillas que utilizan y que yo he llegado a utilizar cuando estaba muy mal, pues son unas mascarillas que es tremendo, porque no puedes ni respirar, son de estas mascarillas a veces, bueno, que tendríamos que llevar filtros y filtros de carbón, varias capas, porque si no sigues teniendo reacciones, ¿no? Entonces, fíjate, y no solamente eso, cuando nosotros salíamos con las mascarillas, o las personas con sensibilidad química salen todavía, yo ya hoy día no llevo mascarilla, pero la he llevado durante mucho tiempo. Cuando yo me ponía esas mascarillas, o se ponen ahora las mascarillas, la gente con sensibilidad química, todo el mundo te miraba y pensaba, mira esta loca, o mira este loco, como... Y sin embargo, ahora al revés, cuando no llevas la mascarilla es cuando te miran como diciendo, mira este loco que no la lleva puesta. O sea, que son, bueno, estas paradojas de la vida, ¿no? Y esas cosas que dices, Dios mío. Y como tú dices, yo cuando ahora empezaba a llevar a la gente la mascarilla, les digo, ahora entendéis lo que es estar con la cara tapada. Y nosotros ya pues estamos muy acostumbrados. Es muy triste decir que estás acostumbrado a ir con mascarilla. Es una enfermedad muy dura. Yo te agradezco muchísimo, Nuria, que hayas hecho de verdad, esta masterclass, porque dar visibilidad a esto es una enfermedad muy cruel, muy cruel y que tiene muy pocas ayudas, muy poco reconocimiento y es muy tremenda porque además descapitaliza a la gente, todo es caro, la comida ecológica, los filtros, tienen que utilizar pinturas especiales, es decir, es que es todo tremendamente duro y luego yo te puedo decir de los cerca de 1.500 pacientes que he visto con sensibilidad química durante estos años, te puedo decir que una gran cantidad de ellos ha habido, bueno, destrucciones familiares, separaciones, la gente, los familiares muchas veces no creen, es una enfermedad muy dura y muy difícil porque además tiene que cambiar toda su familia entera, es decir, si tú tienes una diabetes, tú tienes tu dieta, tu régimen y tú eres lo que no tomes azúcar y el resto no le cambia la vida. Pero aquí sí, es decir, aquí te cambia tú, pero si tú tienes una persona en tu familia que lleve un desodorante que huela, que lleve no sé qué, que utilice una colonia y tal, ya no puedes convivir con esa persona y una sola colonia te puede separar y una sola colonia o un perfume o un ambientador ha separado familias enteras. Entonces es realmente muy duro y muy tremendo. Vamos con las preguntas de la gente y después decimos cómo contactar con la Fundación Alborada y con la doctora Pilar Muñoz Calero para dudas y para pedir horas si lo queréis. Ella tiene un equipo. Nos preguntaban si visitas online y por Skype. Evidente, sí. O sea que a través de la Fundación Alborada es la manera de poneros en contacto con Pilar y con su equipo. Cada vez hay más médicos especialistas o PNIs especialistas en medicina ambiental. Itziar mismo, que la conozco y que está colaborando con proyectos que yo dirijo, y que Xevi Verdaguer, por ejemplo, está muy contento que cada vez más gente joven sea PNI especialista en tóxicos, porque la gente lo pide, porque os buscan, porque necesitan PNIs que ya tenéis vuestra especialización, la PNI lo es, porque ya tenéis la visión holística, habláis ya de las vías enzimáticas del hígado como nunca ningún médico ha hablado de eso, es decir, ya hay una mirada, pero si encima sois especialistas en tóxicos y el paciente tiene la intuición que su caso va por ahí, es que os necesitan y no hay tanta gente en España, con lo cual darás un gran servicio. Hago algunas preguntas porque han llegado muchísimas y algunas más o menos las hemos ido respondiendo, pero por ejemplo, una persona, Teresa, pregunta si podrías decir algo de los implantes dentales. Tú tenías mucha experiencia en odontología, lo has explicado al principio, que tu exposición seguramente al mercurio del mundo de la odontología te llevó a desarrollar la sensibilidad química múltiple. A día de hoy, el mundo de los odontólogos ha cambiado y ya no hay riesgo en implantes dentales, por ejemplo, o en tratamientos que se están haciendo hoy día.
Mira, la odontología es una parte absolutamente imprescindible, tendrían que tenerlo en cuenta todos los médicos, no solamente en medicina ambiental, nosotros lo tenemos en cuenta muchísimo, porque, bueno, no solamente los implantes, que es verdad, que, bueno, pues que hay muchos implantes de titanio, circonio, pero que no se toleran y sobre todo las personas con sensibilidad química no lo pueden, no lo suelen tolerar, no te digo que no todos, no lo suelen tolerar, a veces hacemos un test MELISA también para poder ver si hay una alergia también a alguno de los compuestos en personas que a lo mejor nos planteamos e intentamos, bueno, yo siempre intento ser muy conservadora en el plano de la odontología. Intento siempre recomendar mejor removibles o coronas, más que nada que tenga que osteointegrarse y que se convierta en parte de nuestro hueso, porque claro, al final la gente con sensibilidad química puede acabar reaccionando a cualquier cosa y a lo mejor lo tolera en un momento determinado y luego no lo puede tolerar. También es muy importante tener en cuenta las amalgamas de mercurio, por supuesto. Las amalgamas de mercurio, ya hay muchos estudios y cada vez más y que se recomienda y hay muchísimos odontólogos que ya no lo ponen. De todas maneras, a veces es más peligroso quitarlas si no se hacen con un protocolo de seguridad. Hay un protocolo de seguridad según la IAOMT, que es la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicológica, que tiene un protocolo muy riguroso que no lo hace casi nadie. Algunos odontólogos en toda España, pero no es fácil encontrarlos porque son bueno, unos protocolos muy estrictos, muy rigurosos, donde te tienen que poner no solamente un dique de goma para aislarte la muela, una buena aspiración, pero te tienen que poner también unas gafas de oxígeno, una mascarilla de oro, es decir, tiene que haber una protección enorme porque si no puede ser, o sea, tener en cuenta la boca, la odontología, si hay alguna infección, si hay algún problema, si hay una periodontitis, si hay, bueno, por ejemplo, endodoncias. Yo me he encontrado personas con sensibilidad química que no había manera de encontrar el foco y sin embargo estaba en una endodoncia, porque las endodoncias que se ponen puntas de gutapercha, la gutapercha es un sesquiterpeno, es un terpeno, y los terpenos son sustancias naturales que pertenecen a la naturaleza, pero son especies muy reactivas y la gente con sensibilidad química muchas veces reacciona a ellos. Entonces, un experto en medicina ambiental tiene que saber todo esto, tiene que conocer cuáles son los materiales importantes para poner en la boca y tiene que tener en cuenta en su anamnesis también qué materiales y cómo tiene la boca esa persona. Muy bien. Nuria dice, ¿la carga tóxica se puede mejorar? Es decir, si ya tengo un nivel acumulado en el cuerpo, ¿se puede de verdad disminuir si disminuyo la ingesta de tóxicos? Por supuesto, sin ninguna duda. Si hacemos un control ambiental, si disminuyo la ingesta de tóxicos y si además con algunos suplementos nutricionales ayudamos a su eliminación y a que pueda salir del organismo. Por supuesto que sí, sin ninguna duda. A ver, más preguntas. ¿Los aceites esenciales naturales también serían tóxicos? A ver, eso es un poco lo que decía antes de los terpenos. Los aceites esenciales en sí no es que sean tóxicos, no son tóxicos, pero sí son especies reactivas, son terpenos, la mayoría de ellos. Pues el limonene, el geraniol, pues todos los que se utilizan, a veces incluso el tomillo, el orégano. Yo he tenido personas con reacciones muy severas después de haber tomado alguna cápsula de orégano. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque es verdad que los aceites esenciales bien utilizados, bien recomendados y con la indicación adecuada. Lo que pasa es que yo creo que se hace un abuso quizá de estos productos, ¿no? Pero realmente no son tóxicos, pero sí que son especies reactivas y que la gente con sensibilidad química no los suele tolerar. Luego hay que tener mucho cuidado también con los aceites esenciales, ahora me acabo de acordar, pero que no me gustaría que se me olvidara. Por ejemplo, en los productos de limpieza, aquellos productos de limpieza incluso que llevan aceites esenciales que te dicen limonene o, como he dicho, ¿no?, que es uno de los más frecuentes, cuando reacciona con el ozono que pueda haber en una vivienda o cuando abrimos una ventana, dependiendo de la época del año, reacciona ese ozono, reaccionando con ese limonene, genera formaldehído. Formaldehído es un tóxico que es un compuesto orgánico volátil que está en el interior de las viviendas y que es el responsable de muchas veces dolores de cabeza, migrañas, cansancio y de muchísimos síntomas que tenemos y que nos está enfermando por estar teniendo esos tóxicos en el interior.
Bueno, has sacado un tema que a mí me preocupa mucho, que son estas mini partículas invisibles, que son los compuestos orgánicos volátiles, que, bueno, un investigador del CSIC que a mí me encanta, que es Xavier Carol, siempre cuenta de la presencia encima de los muebles, en los textiles, de estos compuestos orgánicos volátiles que están presentes, que eso sí que me parece horroroso, porque no puedes ir nada tranquilo por la vida y dices, creo que tengo una vida sin tóxicos. Y después te empiezan a hablar de estas cosas como los compuestos orgánicos volátiles, dice, me he ido fuera de la ciudad para que no me afecte el diésel de los coches, que ya está súper estudiado, que no solo genera problemas respiratorios o pulmonares, sino ictus, primera causa de la contaminación del tráfico rodado. Ictus, aparte de obesidad, problemas neurológicos de aprendizaje en los niños, que están cerca de grandes vías con mucha circulación, porque estas micropartículas están entrando en los patios de las escuelas. El IS Global, el Instituto de Salud Global de Barcelona, hizo un estudio formidable en la ciudad de Barcelona analizando muchos colegios y la situación de los patios y la cercanía que tenían con las grandes vías. Pero claro, eso de dentro de las casas, de estos compuestos orgánicos volátiles que pueden estar encima de la madera y que no son ni polvo, que no los vemos y que son invisibles, ¿eso qué es? De hecho, además, fíjate, el polvo de las casas, el problema muchas veces cuando uno reacciona no es al polvo, sino a los tóxicos, a los químicos, a los contaminantes que hay en el interior de los polvos. Por ejemplo, fíjate, dentro de los microorganismos, estos microorganismos que podemos encontrar en el interior de las viviendas, el moho, por ejemplo, el moho que se encuentra a veces en las casas viejas, es tremendo. Las micotoxinas que generan los hongos realmente pueden ser unos desencadenantes muy importantes para la sensibilidad química. Bueno, es el formaldehído, como ya he nombrado, ¿no? Que puede estar en materiales de construcción, fabricación de estos tableros de aglomerado, ¿no? Que no son maderas macizas, sino que son aglomerados, contrachapados, que se tienen muchas veces en las cocinas, en los muebles, pues esos emiten los típicos muebles muchas veces pues de IKEA, ¿no? De estos que compramos, que son contrachapados. Bueno, pues son sustancias que se emiten y que tienen formaldehído y que realmente, pues bueno, pues a veces produce muchos problemas, como he dicho antes, ¿no? Desde dolor de cabeza, desde cansancio, irritación, rinitis, problemas a veces la gente que se pone afónica, es decir, muchos problemas relacionados, vinculados directamente con estos compuestos orgánicos volátiles, como tú dices. Aprovechando que te han preguntado, bueno, han preguntado en el foro si vieras de todo, ¿no? De pasta de dientes, ¿qué? Sartenes, ¿qué? Ahora que decías eso del formaldehído, quizás sí que en global apostarías por materiales en casa tipo madera, bambú, acero inoxidable, en los materiales de cocina, titanio. A ver, sí, a ver, yo de mis a ver, madera, si es madera maciza y nunca pino. Yo no recomiendo el pino. El pino tiene un terpeno, el pinene, que es muy, muy potente. Y yo he tenido casos por ejemplo, recuerdo el caso de una niña afectada, una niña que tenía, pues parece que tenía como 8 o 9 años, su madre médico, son de Cantabria, y recuerdo que venía desesperada, no sabía, empezamos a hacer una investigación para diagnosticar su vivienda, a ver qué es lo que le pasaba y tal. Y bueno, pues al final la niña tenía todo un dormitorio entero de hechos de muebles de pino, de esas camas que eran de estas literas y eran muebles de pino. Y entonces la niña tenía muchísima sensibilidad al pino y se puso muy mala. Le perjudicó hasta el punto de que no podía tener en clase, no podía rendir. Bueno, cuando ya descubrimos, hicimos de detectives y acabamos descubriendo cuál era el desencadenante en su caso y lo que le estaba perjudicando, bueno, la niña recuperó su salud, recuperó las notas del colegio, es decir, porque esto altera muchísimo y también provoca muchísimos problemas cognitivos. Mira, simplemente deciros un estudio que fue muy interesante y bueno, me parece importante nombrarlo aquí. Nuria, fue la doctora Doris Rapp de Nueva York, es una de las mayores expertas, es pediatra de medicina ambiental y pidió hacer un estudio en un colegio. Entonces cogió no me acuerdo si eran niños de 12 o 13 años, una cosa así, y pidió que le dejaran una clase, que ella iba a hacer un estudio y quería, bueno, pidió todos estos niños problemáticos, que sacaban malas notas, niños irritables, que contestaban mal, que eran como muy hasta violentos.
dijo que les dejara. Entonces prepararon un aula en el colegio pues con pinturas especiales, sin plomo, sin compuestos orgánicos volátiles, una pintura al agua ecológica, trataron todos los materiales, por supuesto ella iba sin colonias y sin todos estos productos y todos los niños igual, hablaron con los familiares, con los padres para decirles que tomaran comida ecológica, para que hicieran un control ambiental realmente, o sea, con una serie de parámetros y factores que fueran de verdad significativos e importantes, ¿no? Y los tuvieron así durante un año. Bueno, el resultado fue impactante de cómo estos niños sacaron buenas notas, es decir, no somos conscientes No. de la importancia que todos estos contaminantes tienen en nuestra vida cotidiana. Bueno, y no somos conscientes de la de casos que hay, que como dices deben estar infradiagnosticados, porque si todos aquellos niños mejoraron y coincidió, es que estamos rodeados de gente que la carga tóxica les está enfermando y quizá no tienen una sensibilidad química múltiple como tal, pero tienen muchos problemas de conducta, emocionales, físicos, psíquicos y que tienen que ver. O sea que, claro, es que es imposible de decir qué porcentaje de la población puede estar afectada, claro. Es que aquí también hay un cóctel de sintomatología imposible, ¿no? Es imposible de determinar cuánta gente. Imposible. Yo lo único que vuelvo otra vez a apelar al sentido común. Vamos a ver, no hace falta esperar a tener una sensibilidad química, no hace falta esperar a estar muy mal, no hace falta, es decir, si sabemos que los contaminantes son ajenos a la vida, que no nos pertenecen, ya sabemos que vivimos en un mundo que está contaminado, pero ¿no será mejor que cada uno intentemos utilizar cada vez menos productos tóxicos? Porque además, de hecho, tú sabes, Nuria, que al principio había 4 sitios ecológicos. Hoy día, vamos, hasta tienes un Carrefour que es el 100% de cosas ecológicas. Es decir, que cada vez es mucho más sencillo poder encontrar. Entonces, al final, ¿cómo se destruye un imperio? Si la gente dejara de comprar ciertas cosas, si dejara de utilizar ciertas cosas, si vamos poco a poco cambiando estas alternativas, llegaría un momento en que haríamos otro mundo, que lo cambiaríamos. Y el poder que tenemos individualmente cada uno es muy importante, porque la mayoría de las veces pensamos, pero ¿yo qué puedo hacer? Pero ¿qué más yo? Si estos son los políticos. No, es algo de todos. Claro que los políticos, las iniciativas a todos los niveles, pero nuestra fuerza individual de cada uno de tener conciencia y tomar medidas y hacer nuestros cambios es realmente muy importante. Nos están haciendo muchas preguntas, algunas las podremos contestar, pero la mayoría ya no, porque Pilar también tiene que descansar. Mira, nos están preguntando muchas cosas de cosmética ecológica y aprovecho para deciros que en Soy Como el tema de los tóxicos lo tenemos muy presente y es un tema que nos preocupa. De ahí la masterclass de hoy. Y en un recién podcast que hemos estrenado, que se llama Podcast de Soy Como, para daros una pista de cómo continuar hablando con vosotros. En breve entrevistaremos a Nina Benito, que es la responsable de Organics Magazine, que es esta web que os decía que es la mejor web en España de cosmética ecológica. Lo digo porque están preguntándote por esmaltes de uñas, por marcas en concreto de cosmética, para saber si son naturales o no de verdad. Y bueno, lo del esmalte de las uñas no sé si lo quieres contestar, pero sé que Nina estará muy preparada para todas las preguntas en concreto de cosmética. Y otro día hablaremos con Eva, que es esta ambientóloga que ha escrito Casas sin tóxicos y que ella da muchas mezclas de bicarbonato sódico con agua, vinagre y jabón para hacer recetas en vuestra casa, que os recomiendo mucho que compréis el ebook, pero que también la vamos a entrevistar en el podcast. Es decir, si os suscribís al podcast de Soy Como, vamos a continuar charlando de tóxicos porque hay preguntas de todo tipo y sería imposible. Purificadores, por ejemplo, esta pregunta sí que la hacen y no sé si podemos contestarla, Pilar. ¿Qué opinas de los purificadores que cada vez se venden más? Nos pregunta Elizabeth. Bueno, pues me parece que son muy necesarios. Un buen purificador, efectivamente, me parece que es muy importante. Sí es importante también cuidar que luego los purificadores se cambien los filtros, porque muchas veces estos filtros, si no se cambian, pues entonces al final el aire sale igual de contaminado casi que si no lo pusieras, ¿no? Pero un buen purificador, cuidando bien los filtros y teniéndolo X horas al día puesto en las viviendas o en las oficinas, me parece imprescindible, aparte de, por supuesto, ventilar, siempre y cuando uno no tenga cerca una calle pues muy transitada de vehículos, que a veces es peor ventilar que no, pero desde luego un purificador a mí me parece que es absolutamente indispensable. Última pregunta. ¿Qué recomendarías para limpiar el cuerpo de mercurio? Quelar el metal. Tengo niveles altos.
Bueno, uff, qué última pregunta para hacer el final. Me dejas una pregunta que es ¿por qué? Porque no es fácil. Es decir, sí que es verdad que es importante el que los metales pesados tienen una afinidad enorme, son compuestos persistentes, se quedan en el cuerpo. No es lo mismo uno que otro. Por ejemplo, el arsénico, que es muy frecuente. Perdona un momentito. El arsénico, que es realmente tiene una vida media mucho más corta, pues a lo mejor tiene una vida media pues de 12, 14 días, pero muy, muy, absolutamente muy larga, y entonces, pues bueno, pues sí que es importante porque se deposita normalmente dentro de nuestros órganos, dentro de nuestros tejidos, y es muy importante que los podamos sacar. ¿Cómo? Con quelantes. Es verdad, hay quelantes naturales, hay otros quelantes que son fármacos. El quelante, quele, quiere decir como si dijéramos, es una garra de cangrejo, es una pinza de cangrejo, que lo que hace es tener la capacidad, es un compuesto que tiene la capacidad de penetrar en los tejidos y de unirse a ese metal y eliminarlo del cuerpo. Pero cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque cuando también quelas, si no quelas bien, si puedes desmineralizar, hay que tener muchísimo cuidado, hay que saber y estar muy familiarizado para hacer una buena quelación sin que no se perjudique el organismo. Hay veces que además se sacan los metales pesados de órganos vitales, se sacan fuera y a veces se remueven y es peor. Entonces hay que tener mucho cuidado y saber hacerlo muy bien. Pero sí, por supuesto que se pueden quitar, se pueden eliminar, y una de las maneras es quelar. Estamos poniendo la página web de la Fundación Alborada. Hoy hemos recaptado más de 1.000 euros porque el 100% de la recaudación de esta masterclass va para la fundación. La gente en la web también puede hacer donativos y ponerse en contacto con vosotros para hacer donativos. ¿Usáis los donativos para investigación, para ayudar a la gente que no tiene capacidad económica para costearse los tratamientos? ¿Para qué soléis dedicar Hay una la parte recaudación? Hay una parte que es para costear a los pacientes, algunos pacientes que no tengan recursos, y hay otra parte importante de investigación a través de la cátedra de Patología y Medio Ambiente de la universidad. Llevamos haciendo ya un estudio de investigación desde hace 3 años, vinculando algunos pesticidas como el clorpirifos con cáncer de mama. Y entonces, bueno, pues sí que lo utilizamos sobre todo para investigación, para también a veces para información, para divulgar, para dar charlas, para ir a lugares donde tenemos que costear, por ejemplo, que algunas personas, pues como Nicolás Solea, por ejemplo, venga de Granada, venga de algunos lugares, y entonces para poder hacer todas estas charlas también lo utilizamos. Pilar, ha sido un placer. Tenía muchas ganas que llegara este día. Las masterclass online nos las preparamos. No cualquier ponente es invitado porque queremos aprender, estamos ávidos de conocimiento. La gente necesita este tipo de información. Ojalá nos podamos conocer un día si yo vengo a Madrid o tú vienes a Barcelona, y que sepas que tienes un medio de comunicación amigo y afín para dar voz a todos estos temas, que soy como sea para ti, un brazo amigo, como medio de comunicación para divulgar, para seguir divulgando estos temas, y que no sea la última vez que hablamos de todo esto. Hay 700 personas apuntadas que nos podrán ver también a partir de mañana, que vamos a enviar por correo electrónico el replay, y hasta el domingo podréis ver esta conferencia. En cambio, los que sois socios, miembros de la comunidad Soy como ets el que menjas, tenéis siempre disponible primero el replay y después el vídeo en vuestro canal de televisión, donde ponemos todas las conferencias de salud, y si queréis saber más sobre la comunidad, en soycomocomo.es tenéis ahí también toda la información. Un placer, te dejo descansar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nuria, a ti por tu trabajo, por tu labor, por invitarme, por estar ahí, por ser tan afín a esto tan importante, que como nuestra asignatura optativa, o cambias de conducta o cambias de planeta, tú estás ayudando a que la gente cambie de conducta. Muchísimas gracias por todo. Gracias y buenas noches a todos.